Hola, muy buenas noches. Damos inicio a un nuevo programa de Puntos de Vista. Hoy estaremos hablando sobre el Tribunal Constitucional y toda esta polémica en la que se vio envuelta tras un fallo de la Corte Suprema. Hoy me acompaña Ignacio Sapiaín, expresidente del Colegio de Abogados, y también Rodrigo Leal, abogado también. Muy buenas noches a los invitados. Gracias por venir. Buenas noches. Bueno, preguntar inmediatamente qué es lo que sucede en estos casos. ¿Está en juego la jurisprudencia finalmente del Tribunal Constitucional? Partamos por usted, Ignacio. Muchas gracias por la invitación. La verdad que la situación es sin duda compleja y comprende al menos tres aspectos. El primero es fáctico en relación a los hechos. El segundo es el conflicto jurídico. Y el tercero son los mensajes políticos que da la Corte Suprema en cada uno de sus argumentos dirigidos indirectamente hacia el Tribunal Constitucional. Claro. Rodrigo, ¿cuál es la opinión sobre este tema, desde tu experiencia también? O sea, mira, es un tema importantísimo lo que está pasando ahora, ya que lo que estaba señalando, en mi punto de vista, el Tribunal Constitucional no era sostenible. En definitiva, lo que decía el Tribunal Constitucional era que no tenía ningún tipo de, ¿cómo llamarlo? Alguien que le pudiera llamar la atención, para colocarlo en términos coloquiales, ¿no es cierto? Porque decía que él tenía la última palabra. Desde este fallo, que en definitiva, en uno de sus considerandos, en el último creo, dice que sí se puede revisar un fallo del Tribunal Constitucional por vía del recurso de protección, lo que está diciendo la Corte Suprema es: señores del Tribunal Constitucional, ustedes también están sujetos a revisión. Y por lo tanto, eso marca un precedente y de aquí para adelante vamos a mirar al Tribunal Constitucional ya no como la última palabra. Claro que está por verse eso. Sí. Claro, pero en ese sentido, ¿dónde queda la separación de los poderes? Entonces, teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional es un ente autónomo libre de todos los otros. Sí, la verdad es que, bueno, todos interpretamos de manera distinta cada uno de los considerandos de la sentencia. Rodrigo tiene una particularidad, una dirección, y la otra es la mía, que todos esos considerandos, la verdad que no son relevantes para cambiar la jurisprudencia. Y simplemente es un mensaje político para decir, mire, puede haber aquí algún tipo de contrapeso. Lo único que les dice, usted, Tribunal Constitucional, al igual que todos los órganos públicos, debe someter su acción ya a la Constitución y las leyes. Y también responde en caso de que la infrinja. Es decir, su actuar no puede ser arbitrario y nada más. La cuestión es si puede o no llegar a cambiar la jurisprudencia en materia de funcionarios públicos. Y el caso que se vio en particular se refiere a una situación de una funcionaria municipal contratada bajo la modalidad de contrato. Hagamos un contexto, Ignacio. Esto ocurre luego de un fallo que da la Corte Suprema con respecto a un recurso de protección interpuesto por la ACEMUCH, la Asociación de Funcionarios Nacionales Municipales. Este recurso es rechazado, pero deja entrever que el Tribunal Constitucional también puede pasar por este tipo de instancias. O sea, lo deja entrever solamente en algún par de argumentos y Muñoz lo manifiesta en ese sentido y lo aclara en forma muy sintética en una carta. Pero la verdad es que de acuerdo al caso concreto, simplemente el Tribunal Constitucional declaró inaplicable por inconstitucional al caso concreto el artículo 1º, inciso 3 del Código del Trabajo y el 485. Ahora, ¿esas normas son lo suficientemente decisoria litis para la cuestión controvertida en términos tales que cambie la jurisprudencia de la Corte Suprema? Yo creo que no. O sea, en ningún caso podría afectar. ¿Y por qué no puede afectar? Porque el recurso de unificación que conoce la Corte Suprema, ¿ya? En este caso en concreto, se refiere a que se unifique la jurisprudencia en la aplicación del mismo artículo 1 y el 485. Cuando el Tribunal Constitucional estima que esas normas son inaplicables al caso concreto, que es el recurso de unificación referente a esas mismas dos disposiciones, quiere decir que saca las disposiciones de la controversia y por consiguiente el recurso de unificación queda vano, queda sin objeto y debería ser rechazado. Y por otro lado,
Y por otro lado, que es fundamental la situación fáctica, porque el Tribunal Constitucional solamente resuelve de acuerdo al caso concreto, ¿ya? Inaplicable al caso concreto. La Corte Suprema también, una situación de hecho precisa y determinada. Pero si nos vamos a los antecedentes de esa causa y vemos que en primera instancia la municipalidad opone la excepción de incompetencia y además contesta la demanda, la incompetencia, porque no sería competente los juzgados ordinarios para conocer ese tipo de conflictos, sino que debe someterse a las normas del Estatuto Administrativo, ir a Contraloría, nulidad de derecho público o simplemente el recurso de protección. Pero acá la contestación fue declarada extemporánea, es decir, no formó parte del objeto del juicio. Por consiguiente, después, al momento que deduce el recurso de nulidad para ante la Corte Suprema, ante la Corte de Apelaciones, ya ese recurso de nulidad se refería a la infracción de normas que no fueron objeto de la litis. Necesariamente tenía que ser rechazado y mal puede ser visto por la Corte Suprema. Es decir, tiene que haber una perfecta congruencia en la aplicación de las leyes del fondo establecidas por las partes en la discusión, el recurso de nulidad, el fallo de la Corte de Apelaciones y el recurso de unificación, lo que no concurre en la especie. Por consiguiente, no creo que exista un cambio jurisprudencial y los trabajadores a contrata que estén en una situación semejante pueden estar perfectamente tranquilos. Distinto es lo que se puede leer entre líneas, y ahí yo concuerdo con Rodrigo, que pareciera ser que buscan dar un mensaje adicional al Tribunal Constitucional. Pero eso no es una forma normal de comunicarse de parte de los tribunales superiores de justicia. No se comunican decisiones administrativas a través de resoluciones judiciales que dicten una sola sala, pues el único interlocutor válido es el presidente de la Corte Suprema, quien no ha manifestado esa postura. Claro. Sí, Rodrigo, ¿crees que en esa misma línea hay un mensaje oculto detrás de toda esta situación, de toda esta polémica que envuelve al TCI y a la Corte Suprema? O sea, el mensaje yo creo que no queda bien claro, ¿ah? No creo que sea tan oculto, sino que lo que dijo en su comunicado la Corte Suprema fue decirle al Tribunal Constitucional: por favor, deje de hacer esta interpretación de la inaplicabilidad del artículo 1 y del 485. Porque los funcionarios públicos también pueden ocupar la tutela laboral para poder recurrir a tribunales ordinarios, a los tribunales de justicia, ¿no es cierto? Lo que ha dicho en reiteradas ocasiones los tribunales laborales de Concepción, también la Corte de Apelaciones de Concepción, y sin embargo, en los recursos y también se confirman en los recursos de unificación, y luego lo que hace la municipalidad o el organismo público que corresponda es ir al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional dice que es inaplicable. Yo creo que el mensaje que puede mandar la Corte Suprema, si hay un mensaje oculto, sería ese. En el fondo, para de nuevo decirlo en palabras más coloquiales, Tribunal Constitucional, deje de meterse en nuestras facultades. Usted preocúpese de la Constitución, no vaya a interpretar leyes, que interpretar leyes es para los jueces del fondo. Yo creo que ese es el mensaje que mandó Sergio Muñoz en la tercera sala. ¿Podríamos decir entonces que aquí ambos se mezclaron un poco en sus funciones? ¿No hubo una separación de medidas que toma el TC y las medidas que toma la Corte Suprema, Ignacio? La verdad es que en esto hay que ser bastante más pulcro y Rodrigo ha tocado ya una institución que es fundamental para aclararnos: la interpretación. Quien interpreta, es decir, determina el sentido y alcance de la aplicación de una norma, efectivamente son los tribunales de justicia para dar solución a un caso concreto, la interpretación. ¿Ya? La interpretación. Distinto es la aplicación, ¿ya? La aplicación como norma abstracta. ¿Y qué puede hacer el Tribunal Constitucional? Decir que, mire, que esta norma no es aplicable al caso concreto. Lo que no puede decir el Tribunal Constitucional, que la interpretación de esa norma debe ser en tal o cual sentido, ¿ya? Y ahí es donde se genera la diferencia de diálogos argumentativos entre el Tribunal Constitucional y la tercera sala. Por un lado,
la Corte Suprema, al fallar el recurso de protección, rechazándolo, confirmando la sentencia de primera instancia de la Corte de Apelaciones de Santiago, pero deja entrever en algunos argumentos de que el Tribunal Constitucional se estaría inmiscuyendo en la facultad interpretativa. ¿Y fue así? ¿Ya? Y no fue así, porque uno, para ver si es así, simplemente yo veo la resolución, y la resolución dice que no se puede aplicar, es decir, está dentro de sus facultades. Distinto es cómo la interpreta. Yo no voy a entrar a la forma de interpretar porque eso no lo analizó, Ahora, el voto disidente del Tribunal Constitucional, efectivamente, como Rodrigo lo señala, desarrolla el argumento de la interpretación, pero es un argumento falaz. ¿Y por qué falaz? Porque la interpretación no era una materia discutida, ¿ya? Era simplemente si esa norma aplicada al caso concreto producía o no un efecto inconstitucional, y se acabó. Y estimó el voto de mayoría que en ese caso concreto podría producir un efecto inconstitucional, pero no entró a la interpretación propiamente tal. Aquí se han tratado de confundir argumentativamente dentro de la subjetividad natural de las personas, independiente del cargo que ocupen, de pujas de poder, pero se han confundido en lo que es el aspecto formal de cada una de las decisiones. Porque la interpretación no está en el fallo del Tribunal Constitucional, ¿ya? Simplemente habla de aplicación, por consiguiente, el sentido y alcance de las otras normas, si que fueran pertinentes, ya lo irá a determinar, y que en la causa que todavía está en acuerdo el juicio del trabajo, que todavía está en acuerdo y todavía no se resuelve, pero está en acuerdo y deberá fallarse. Pero yo creo que ese recurso de unificación va a ser rechazado, pero por forma. Claro, Y no van a entrar en... El alcance que ha tomado todo este tema, Rodrigo, ¿podría marcar un precedente? O sea, ¿se podrían dar nuevas instancias para que la Corte de Apelaciones hable sobre este tema, se pronuncie con respecto a los fallos que finalmente da el Tribunal Constitucional? Sí, o sea, yo soy de la opinión, y por eso estos puntos de vista, ¿no es cierto?, que este fallo sí va a traer coletazo. Esto para el futuro va a ser una puerta abierta para que los abogados nosotros nos podamos defender de mejor forma ante el mismo Tribunal Constitucional. Vale decir, la forma que nosotros tenemos de meter, y estoy utilizando palabras coloquiales porque estamos hablando en un lenguaje no tan técnico jurídico, ¿no es cierto?, de meter al tribunal laboral a defender a funcionarios públicos es por medio de la tutela laboral. Y la tutela laboral tiene un gran problema, que es que dice el artículo 1 del Código del Trabajo que este Código del Trabajo no es aplicable a los funcionarios públicos. Sin embargo, la interpretación que se ha dado siempre por los tribunales es que como son derechos fundamentales los protegidos, no podemos dejarlos fuera de tutela, no podemos dejarlos sin defensa, porque Contraloría no cumple una función de defensa lo suficientemente diligente, podríamos decir, o algo así. Ahora, ¿quién le ha puesto coto a esa interpretación? Es el Tribunal Constitucional. Y creo yo que con este fallo, desde ahora en adelante, ese coto que le ponía el Tribunal Constitucional, que decía, mire, esto no es aplicable, ya no va a estar tan claro. Va a haber una difusión en esa interpretación que antes parecía como, uno lo encontraba como un muro infranqueable. Cuando a veces de oficio el tribunal mandaba al Tribunal Constitucional una tutela para ver si era aplicable o no era aplicable, uno como abogado decía, mira, aquí vamos a esperar lo que siempre ha pasado nomás, pues que lo saquen de la esfera de los tribunales laborales. Ahora creo yo que ese muro infranqueable ya empezó a romperse. Eso es lo que creo yo que va a pasar de aquí en adelante y va a traer secuelas. Pero debería haber llegado este caso de aspectos más de leyes laborales al Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional, cada vez que lo requiera un abogado o alguien, hay una acción pública para ver si es que una norma es inconstitucional y llevarla ante el Tribunal Constitucional, tiene que actuar. No es que nosotros podamos, el Tribunal Constitucional pueda decir, no, aquí me abstengo. Aunque sean siendo negocios de su competencia y siempre que lo esté llamado a resolver la interpretación constitucional, van a ser negocios de su competencia, el tribunal se tiene que pronunciar. Y por lo tanto, el tribunal no tenía opción. Si es que le están haciendo conocer este tipo de gestiones, el tribunal tiene que dar su opinión. Claro. Desde tu opinión, Ignacio, ¿debería haber llegado también al Tribunal Constitucional este caso? Lo plantearon, llegó.
Independiente de que si debió haber llegado o no, la verdad es que llegó, pero no es el único caso. Son muchos casos más que se ha presentado requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, tanto para los funcionarios de planta, contratas como honorarios, y nos ha tocado defender en algunos casos también desde el punto de vista del funcionario, donde se ha rechazado el requerimiento. ¿Cuál es la diferencia de este caso que tú señalas y que motivó este recurso de protección? Que el abogado de la trabajadora no evacuó el informe, salvo evacuó el traslado de la admisibilidad, pero no evacuó el informe en la cuestión de fondo, ¿ya? No se presentó tampoco a alegar. Esos son factores que pueden incidir, porque si hubiese planteado la cuestión de fondo, lo más probable es que el resultado habría sido distinto cuando tú le dices, mira, sabes que esto, el recurso de unificación no está preparado y ni siquiera fue objeto de la litis, ¿ya? El Tribunal Constitucional ha rechazado requerimientos en la misma línea. Por consiguiente, no es absoluto, va a depender de cada caso concreto. No creo que finalmente podamos afirmar que los tribunales de justicia van a empezar a rechazar las acciones de tutela en materia laboral. Sin perjuicio de que en cuanto a la inconstitucionalidad, que no está en ese fallo, existe solamente un argumento que es de fondo y que puede entrar a una discusión que lo dejamos para después de los comerciales. Vamos a retomar esta respuesta, Ignacio, pero vamos a ir a una pequeña pausa y ya estamos de regreso con más puntos de vista. En octubre, Equino trae viajes a Europa o al Caribe y 5.000 millones. El profesor pidió crear algo que ayudara a mejorar la convivencia escolar. Hicimos un plan y lo diseñamos. Buscamos las piezas perfectas. Y después de algunos ajustes... Hola, soy Robin, la amiga robot de todo el colegio, y te invito a enfrentar hoy los desafíos del futuro. Aprendamos juntos en lenguajesdigitales.cl. Chile en marcha. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Desde ahora lo que siempre buscabas del Campanil lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campanil UDEC. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción, local 19, frente a Plaza Independencia. Tienda Campanil UDEC. En octubre, Equino trae viajes a Europa o al Caribe y 5.000 millones. Ya estamos de regreso entonces en Puntos de Vista para continuar hablando sobre toda esta polémica del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Quedó a medias la respuesta de Ignacio, si pudieras continuar para finalizar y profundizar esta idea. Primero, o sea, para entrar derechamente a la situación, todas las personas, independiente del trabajo que desarrollen en el área pública o privada, gozan de la protección de las garantías constitucionales. El conflicto simplemente se traba. ¿Cuál es el tribunal competente? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Y cuáles son las consecuencias o lo que yo puedo pedir? Tribunal competente, ahí está la discusión. Juzgado del trabajo o simplemente la Corte de Apelación a través de los recursos de protección o una nulidad de derecho público en el juzgado civil más la correspondiente indemnización, sin perjuicio del reclamo administrativo en Contraloría. Pero eso, ¿en qué procedimiento? Procedimiento, bueno, va a depender del mismo tribunal y veremos si se aplica aquí el 485 para los funcionarios. ¿Qué es lo que pide? Lo que pide es la mayoría de estos casos que son despidos con un atisbo de discriminación, la reincorporación por un lado y la indemnización. ¿Cuál es el gran problema constitucional?
que no toca ese fallo. Pero el problema constitucional es que si los funcionarios públicos pueden tener derecho a una indemnización que no ha sido establecida en la forma que la ley lo señala y que sí lo establece el Código del Trabajo, que es una indemnización tasada de 6 a 11 remuneraciones. Sí. 11 remuneraciones, de 6 a 11 remuneraciones. ¿Puede el tribunal otorgárselo sabiendo que toda indemnización que se otorga a los funcionarios públicos debe estar establecida por ley, cuya iniciativa viene del presidente de la República, y la iniciativa del Código del Trabajo no vino del presidente de la República? Y ahí es el único problema grave de inconstitucionalidad que podríamos tener. Pero no quiere decir que en lo que se refiere a la tutela misma ya sea inconstitucional. Solamente la indemnización, que el 485 en esa parte que establece, o sea, el 487 en la parte que establece la indemnización. Hoy se agudiza un poco más este tema. El Tribunal Constitucional envía una declaración pública y algunos de los puntos que se indican en este comunicado indica lo siguiente, lo vamos a leer textual. Por disposición expresa del artículo 82 de la Carta Fundamental, el Tribunal Constitucional no está sujeto a la superintendencia de la Corte Suprema. Aquí lo dejan muy claro. ¿Qué opinan ustedes sobre este fundamento del TC? Yo creo que ahí el TC, ellos saben mucho más derecho que yo, ¿no es cierto? Pero creo que están utilizando una interpretación mañosa del artículo 83. Porque, como tú bien lo dijiste, el artículo 83 es claro. No están sujetos a la superintendencia, tampoco están a las facultades directivas, ni a las facultades económicas, ni a las facultades correctivas de la Suprema, pero esto no tiene nada que ver con esas tres facultades. Esto tiene que ver con que ellos sobrepasaron, según la Suprema, según esta discusión, ¿no es cierto?, sobrepasaron cuáles son sus facultades. Y eso no tiene que ver con la superintendencia que tiene la Corte Suprema. Para decirlo en simple, la Corte Suprema ordena a los tribunales inferiores, ¿no es cierto?, cuando un juez se porta mal. Los jueces de Rancagua fueron removidos, ¿por quién? Por la Corte Suprema. Claro. Si un juez del Tribunal Constitucional cae en los mismos defectos, habrá otro sistema, pero no es la Corte Suprema la llamada a conocer. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que la discusión es otra. La discusión no va por la vía de las facultades económicas, las facultades directivas y las facultades correctivas de la Corte Suprema, sino que es porque, según la Corte Suprema, sobrepasaron sus facultades y tienen que tener algún control. Y el control, que se entiende también por la Corte Suprema, por el ministro Sergio Muñoz, es el recurso de protección. La misma pregunta para ti, Ignacio. ¿Corresponde este fundamento del TC? Fernanda, la respuesta, en definitiva, porque es una respuesta del Tribunal Constitucional, simplemente demuestra la tirantez existente entre algunos ministros de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Pero todavía no hay un conflicto institucional. Ahora, eso está muy al margen de lo que era el caso concreto. Y es lo que nosotros decimos los mensajes políticos. Lamentablemente, ese conflicto debe solucionarse, pero en la esfera privada, en una reunión entre el presidente del Tribunal Constitucional y el presidente de la Corte Suprema, pero en ningún caso ventilarlo ni afectar la institucionalidad, pues eso demuestra la falta de seriedad que tienen ellos al momento de enfrentar ¿Se podría dar esta reunión interno. entonces? Yo creo que sería sano que ambas instituciones limen la aspereza y muestren hacia afuera lo que es la realidad del contenido de sus resoluciones. ¿Y por qué? Porque constitucionalmente son órganos totalmente diferentes, con una reglamentación propia y gozan de la adecuada autonomía. Constitucionalmente, tanto la Corte Suprema, sus ministros, como el Tribunal Constitucional y sus ministros están sometidos necesariamente al contexto de toda la Constitución y ninguno está por sobre de ella. Ninguno. Ya. Yo aquí quería hacer un alcance, que también con respecto a lo que señaló el Tribunal Constitucional en su declaración,
y a las atribuciones, a las respuestas mañosas, también dice el Tribunal Constitucional, en forma muy categórica, ¿no es cierto?, en forma perentoria, contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no procede recurso alguno. Y se asila nada menos que en la Constitución Política de la República, donde lo dice con esas palabras, tal y cual. Contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no procede recurso alguno. Entonces, el profano, ¿no es cierto?, dice, aquí el sistema, el asunto está zanjado, se presentó un recurso de protección, por lo tanto, esto no hay que acogerlo porque, lo dice la Constitución, contra las decisiones del Tribunal Constitucional no procede recurso alguno. Lo que pasa es que el recurso de protección no es un recurso, es una acción. Y ahí voy de nuevo con las interpretaciones mañosas. ¿Por qué utilizan esa frase? ¿Ellos no saben que es una acción constitucional, que no es un recurso? No, sino que comunicacionalmente considero yo que el Tribunal Constitucional quiere dar una respuesta fuerte, una respuesta perentoria. Podríamos decir que hay un juego aquí, un gallito entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, tratar de demostrar quién tiene más poder en este caso. Según yo, el Tribunal Constitucional, con los fallos que ha estado emitiendo en forma sistemática, ha estado gozando de poca popularidad y por lo tanto se está defendiendo de una manera quizás sobre reaccionando. Pero hay una poca popularidad, tal vez esto es una estrategia comunicacional en este caso. Es una respuesta a una carta que viene de una sala donde la ministra María Eugenia Sandoval señaló que ella no participó en esa carta y que no emana formalmente la sala, no viene del presidente de la Corte Suprema. Por consiguiente, yo no le daría tanta relevancia. Y lo que sí dice, o sea, veamos lo que dice realmente. El fallo, dentro de los argumentos para rechazar, reconoce el fallo de la Corte Suprema, reconoce que contra la sentencia del Tribunal Constitucional no procede recurso alguno. Y eso no hay discusión, hay unanimidad de criterio. O sea, entonces, ¿dónde está el conflicto? Lo que era el mensaje de segundo, de una argumentación secundaria o terciaria, donde dice, mire, pero eso no opta a que si usted infringe, es decir, no actúa en la forma que la ley establece, ¿ya?, ni dentro de su competencia, podría ser acogido, ¿ya?, porque usted no está por sobre la ley. Y estamos todos de acuerdo en eso. Yo creo que hasta el Tribunal Constitucional, independiente, contra la resolución del Tribunal Constitucional no procede recurso alguno, pero eso no quiere decir que yo pueda fallar de modo arbitrario y apartarme de la Constitución, como si yo no tuviera reglamento. La verdad es que no es así, ¿ya? Entonces yo no logro ver, si me hablan del conflicto jurídico, no hay un conflicto jurídico, porque jurídicamente ambos dicen lo mismo. ¿Cuál es el conflicto entonces? Es político. O sea, acuérdate, cuando empezamos, yo dije, mira, hay un problema fáctico del caso concreto, que lo más probable el recurso de unificación va a ser rechazado y la tutela se va a mantener. Desde el punto de vista jurídico, la aplicación de ciertas normas. Desde el punto de vista jurídico, competencia Corte Suprema, competencia Tribunal Constitucional. Tampoco existe conflicto, porque ambos tribunales saben perfectamente cuál es su normativa. Pero político es decir, mire, el político deriva de la mala interpretación de los que participaron en ese acuerdo. ¿Por qué? Porque solapadamente dejan entrever que el Tribunal Constitucional estaría inmiscuyéndose en sus propias facultades, interpretando, es decir, dando sentido y alcance a ciertas normas, principalmente el artículo 1. Y por otro lado, el Tribunal Constitucional dice, yo estoy simplemente declarándola inaplicable, pero hay 4 votos disidentes que establecen este argumento de la interpretación, que estarían interpretando. Y ahí viene el problema. Bueno, el Tribunal Constitucional no puede interpretar, la interpretación es nuestra, ¿ya?, y solamente podría dejarla inaplicable. Bueno, tengan ojo, que no se inmiscuyan acá y nosotros tampoco allá. ¿Estaría pesando entonces más lo político, Rodrigo? O sea, esto da para todo, ¿eh? Ahora, solamente aquí me voy a poner un poco filósofo para las cosas, voy a dejar planteada la pregunta sin esperar respuesta. Lo que dijo Haroldo Brito fue bien tibio. Es un caso más de los tantos que llega a la Corte Suprema. Pero don Sergio Muñoz con su sala fue perentorio. La tercera sala, cada una de sus salas en realidad dijo,
representa a la Corte Suprema. Y como representa a la Corte Suprema, esta es la voz de la Corte Suprema. Y lo voy a dejar lanzado y me voy a, no sé si retirar lentamente, pero... Y estamos casi a punto de quizás finalizar, me retire así que lentamente, entonces. Dicen justo. las malas lenguas que don Sergio Muñoz quiere salir de nuevo electo presidente de la Corte Suprema. Entonces puede ser, y ahí puede ser que se dé este tema de los mensajes políticos para dar a conocer que él es un presidente fuerte, que él es un presidente que no necesariamente sigue la corriente. Puede ser eso también. Pero en este caso yo pienso, así para raya para la suma, pienso que es un fallo bastante importante y que sí va a marcar un precedente importante que nos da a nosotros los abogados, cuando queremos defender esta postura de que sí es aplicable el procedimiento de tutela a los funcionarios municipales, mejores armas. Claro, vamos a estar expectantes entonces a lo que pueda ocurrir en los próximos días con el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema. Muchas gracias por acompañarnos, ustedes en sus casas, y también a ustedes por acompañarnos en este Puntos de Vista. Muy buenas noches y que tengan un muy buen fin de semana. Chao, chao.